revelado, la increíble súplica de una niña para salvar a su madre enferma, su vínculo oculto con la valentía de su abuela, Mariana, una niña de 12 años. Contemplaba con lágrimas en los ojos la imagen de su madre en esa cama, cubierta con sábanas blancas que apenas podían ocultar la delgadez de su cuerpo. El calor de su pequeño pueblo en México hervía afuera, llenándolo todo de risas infantiles y juegos, mientras dentro de su hogar el aire estaba cargado de tristeza y desesperación. Su madre, siempre activa y trabajadora, ahora apenas podía levantarse. Cada toser, cada quejido, retumbaba en el corazón de Mariana como un eco doloroso que la perseguía día y noche. Era obvio que el tiempo se agotaba y el dinero era un lujo que no podían permitirse. ¿Qué voy a hacer sin ti?, se preguntaba mientras acariciaba la mano fría de su madre. Su pensamiento se interrumpió bruscamente cuando recordó palabras de su abuela, una mujer que había luchado por la salud de su comunidad. Debía ser valiente, así como ella lo había sido. Fue entonces cuando decidió, organizaría un evento, uniendo a todos en un día del amor y la salud. Pero la resistencia de su padre, un hombre que priorizaba cada centavo sobre los lazos familiares, amenazaba con romper su frágil esperanza. No tengo dinero para esos sueños, le dijo, con los ojos fríos y la voz firme. La desesperación de Mariana chocaba con el pragmatismo de su padre, y con cada discusión, la atmósfera en el hogar se tornaba más densa. Ella sentía que el amor no podía ser solo una palabra, debía ser una acción. Las cartas llenas de historias de su abuela, que encontró en un viejo baúl, reavivaron su fuego interno. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Mariana no podía rendirse. Comenzó a cocinar platillos típicos junto a sus amigas, contándole a cada vecina su historia. El primer encuentro fue acogido con escepticismo, pero las llamas de la esperanza empezaron a chisporrotear. Cuando compartía su historia, las lágrimas caían, los rostros se llenaban de empatía. Las manos de cada mujer se unieron, y los hombres comenzaron a sumarse, organizándose para ayudar. Pero mientras crecía la comunidad, también aumentaba el conflicto en casa. La confrontación con su padre era inminente. ¿Qué es más importante, papá? ¿El dinero o la vida?, gritó, rota. Su voz resonó en las paredes de su hogar y, por un breve instante, el silencio pesado se convirtió en un grito desgarrador que abrumó a todos. Una tremenda confusión invadió el espacio. ¿Se atrevería su padre a mirar más allá de lo material, mientras el pueblo comenzaba a unirse en torno a Mariana? El destino de su madre, su relación familiar y su comunidad pende de un hilo. Las luces del evento estaban por encenderse, la música estaba por comenzar, y el corazón de Mariana latía desenfrenado por lo que estaba a punto de suceder. ¿Logrará vencer a la adversidad y sanar no solo a su madre, sino también a su familia? Las sombras del conflicto aún acechaban su camino, y su lucha apenas comenzaba. Mariana se despertó antes del amanecer, el sol aún escondido tras las montañas. El aire fresco de la mañana parecía llevar consigo una mezcla de esperanza y miedo. Su corazón latía rápidamente, y no solo por la inminente llegada del Día del Amor y la Salud. Era un día de muchas primeras veces, la oportunidad de cruzar un abismo en su vida, un abismo lleno de incertidumbre y desafío. Miró a su madre en la cama, la respiración entrecortada de la mujer hacía eco en su mente mientras se preparaba en silencio. Hoy es el día, se susurró a sí misma, tomando una profunda bocanada de aire. Mientras Mariana se vestía, recordaba los rostros de quienes se habían ofrecido a ayudar. Sentía que el amor colectivo del pueblo la rodeaba, como un manto protector. Pero una sombra persistente la seguía, su padre. Él siempre veía el mundo en términos de dinero y utilidad, y su negativa a apoyar la causa hacía que sus esfuerzos se sintieran como una lucha en solitario. Bajó las escaleras, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con la tristeza de un hogar dividido.
Su padre, con su cabello desordenado y su mirada adormilada, se sentó a la mesa. ¿Qué quieres para el desayuno?, preguntó, sin mirarla a los ojos. Mariana sabía que esa pregunta era una forma de evitar hablar sobre lo que realmente importaba. Papá, hoy es el día. Todos los preparativos están listos. La gente vendrá a ayudar y a compartir. Tenemos que hacerlo por mamá, dijo, luchando por mantener la voz firme. Un silencio pesado se apoderó del entorno, cargado de pensamientos no compartidos. Su padre finalmente levantó la vista, sus ojos grisáceos estaban llenos de una mezcla de impotencia y furia. No puedo, Mariana. La gente no vendrá, y no puedo permitirme gastar tiempo en sueños. Necesitamos trabajar, no organizar fiestas. Su voz se quebró en la última palabra, revelando el tumulto interno al que no podía escapar. Nuestra valiente protagonista sintió como el dolor de esas palabras le atravesaba el pecho. Sin embargo, él no sabía que tenía el respaldo de toda una comunidad. Dijo adiós y se dirigió hacia el parque, donde los colores vibrantes de las guirnaldas brillaban bajo el sol naciente, haciendo que su corazón palpitar con una mezcla de ansiedad y alegría, y a medida que las horas pasaban, las primeras risas y conversaciones comenzaban a llenar el aire. La música sonaba. Mariana veía a sus amigas, las vecinas, todos riendo y disfrutando de los platillos que había cocinado con tanto amor. El pueblo estaba ahí, y comenzaba a sentirse como si fueran parte de algo más grande, pero en un rincón del evento, sintió una presencia familiar. Su padre, de pie al borde del parque, observando con una mezcla de ira y curiosidad. Una parte de ella quería correr hacia él, suplicarle que se uniera, que viera lo que ella podía ver. Pero el miedo y la incertidumbre la detuvieron. Mientras la gente comenzaba a acercarse a su madre, que se había reunido con un grupo de sus antiguos amigos, un susurro de esperanza empezó a crecer en su corazón. La conexión entre amor y comunidad era inquebrantable, y en ese momento, lo sintió. Pero su padre solo se quedó ahí, su expresión estaba oscura, como la tormenta antes de la lluvia. La tarde se desvaneció lentamente, y las sonrisas y realidades de ese día empezaron a iluminar sus corazones. Sin embargo, el rostro de su padre seguía incrustando dudas en su pecho. ¿Qué pasará si desisto? La idea cruzó su mente, pero la respuesta fue justo la que esperaba. Era una batalla de amor, y tenía que pelearla. Sin embargo, el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El momento de enfrentarse a su padre, de intentar abrir su corazón, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrá encontrar la manera de unir a su familia en la lucha que está dando por su madre? La jornada estaba lejos de haber terminado, y el eco de lo que ella dijera o hiciera podría cambiarlo todo. Mariana sintió que su cuerpo estaba lleno de energía, una mezcla de adrenalina y esperanza. Mientras observaba a su madre reír por primera vez en semanas, una corriente de determinación la recorrió. Pero, a la vez, el nudo en su estómago crecía. Tenía que enfrentar a su padre, y cada paso que daba hacia él se hacía más pesado. ¿Por qué no puede ver lo que todos ven?, pensó mientras sus amigas la rodeaban, hablándole con entusiasmo sobre las actividades del día. Hasta el momento, su padre había permanecido en el borde del parque, pero había algo en su postura que la hacía temer que pronto cruzaría la línea entre su indiferencia y su furia. Las voces del pueblo retumbaban a su alrededor, llenando el aire con risas, chistes y el aroma de los platillos que habían preparado. Sin embargo, para Mariana, esa alegría parecía un eco distante. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Y si no lograba lo que tanto deseaba? Todas esas preguntas comenzaron a cobrar vida en su mente como sombras amenazantes. Mariana escuchó su nombre y se dio la vuelta. Era su amiga Valeria, con una mirada de preocupación. ¿Estás bien? Has estado muy callada. Sí, solo necesito hablar con él, respondió, señalando a su padre, que seguía ahí, como una roca en la orilla de su tormenta. Valeria asintió, comprensiva. Vamos, te acompaño. Las dos comenzaron a caminar hacia él, pero Mariana sintió como si un peso invisible la detuviera. El corazón le latía con fuerza. Era el momento. Tenía que ser valiente.
Si quería salvar a su madre, necesitaría el apoyo de su padre, y eso significaba abrir su corazón. Cuando llegaron a su padre, Mariana sintió que se le secaba la boca. Él parecía más enfadado que nunca, pero ella sabía que debía hablar. Papá, por favor, escúchame, dijo, forzando las palabras a salir. Él levantó la vista, y una chispa de sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué quieres, Mariana? Hoy es diferente. La gente está aquí por amor. Amor por mamá, amor por nosotros. Si solo pudieras dar un paso al frente, podrías ver lo que veo yo, dijo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Su padre frunció el ceño. ¿Amor? No se come amor, y no va a cambiar la situación de tu madre. Necesitamos ser realistas. ¿Realistas? ¿Y qué hay del corazón? Y de la esperanza. Mariana sintió que la voz se le quebraba. Papá, solo te pido que veas lo que está pasando a tu alrededor. Esto es por ella, por su salud. Si todo esto no te mueve, entonces no sé qué más hacer. El silencio se volvió denso entre ellos, como si el aire se detuviera. Mariana luchaba contra las lágrimas. No podía dejar que su padre se pusiera a la defensiva. Necesitaba abrir un espacio. ¿Recuerdas cuando llevamos a mamá a aquel picnic hace 3 años? La forma en que sonrió, como la risa llenó su corazón. Esto puede ser igual. Podemos hacerla sentir amada. No solo hoy, sino siempre. La mirada de su padre se suavizó por un momento, y Mariana se aferró a esa chispa de esperanza. Esto no es solo un evento, continuó, es un recordatorio de que estamos juntos. Si te unes, será una batalla compartida. Su padre pareció vacilar, y por un instante, el furor en su rostro se transformó en duda. Sin embargo, la oscuridad lo envolvió otra vez. No puedo, Mariana. Tienes que entender que vivir de ilusiones no es una solución. Era como ver caer lluvia en su corazón seco. Mariana sabía que el desafío no terminaría ahí, pero uno de sus amigos, el bullicio de la comunidad, la invocaba. Sintió que tenía que seguir luchando. Si no lo haces por mí, hazlo por mamá, dijo, más firme que nunca, dejando que su voz resonara con todo el amor que sentía, y en ese momento. Un grupo de personas se acercó a ellos, llevando consigo el espíritu del evento, el bullicio de la esperanza. La madre de Mariana, envuelta en cariño, sonrió desde lejos, y Mariana se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, su padre se permitiría ser tocado por esa luz, pero lo que Mariana no sabía, mientras miraba a su padre, era que no era solo su madre la que estaba en juego hoy. Había algo más profundo, algún secreto ancestral que se interponía entre ellos y que había llegado el momento de descubrir. La pregunta era, ¿sería un secreto que uniría a la familia o lo separaría aún más? El peso de la conversación entre Mariana y su padre se hizo aún más denso, como si las palabras flotaran en el aire viciado. Sus amigos, congregados alrededor, intercambiaban miradas llenas de compasión y temor. La atmósfera cargaba la promesa de un cambio, pero dependía de la respuesta de él. El rostro de su padre se tornaba cada vez más sombrío, y Mariana sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero las memorias de los momentos felices con su madre comenzaban a evaporarse, reemplazadas por un abismo de tristeza y frustración. Papá, comenzó de nuevo, con una voz que parecía casi un susurro, hace unas semanas, mamá me contó algo sobre nosotros, sobre nuestra familia. Al decir esto, sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Era una revelación inquietante, pero sabía que tenía que compartirlo. Ella hablaba de tiempos difíciles, de decisiones que se tomaron, secretos que nunca llegaron a la luz. Por un instante, la atención de su padre se desvió, como si una chispa de curiosidad lo deseara conocer más. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, entrecerrando los ojos. Quiero que entiendas que no estamos solos en esto, continuó Mariana, sintiendo el apoyo de Valeria a su lado. Mamá ha luchado sola por tanto tiempo. Pero hay cosas que ni siquiera ella puede recordar bien, cosas que podrían explicarlo todo. Una sombra de duda cruzó el rostro de su padre. ¿Qué te ha contado?, inquirió, su voz ya menos hostil, una grieta en la fachada de su renuencia.
Ella mencionó algo sobre un ancestro, algo que ocurrió hace muchos años. Un vínculo que se rompió, pero que ahora debe sanarse. Siento que tenemos que enfrentarlo, que eso podría ser la clave para ayudarla. Mariana podía ver cómo el desencanto en su padre comenzaba a desmoronarse, dando paso a la incertidumbre. Mientras Mariana hablaba, un grupo de niños pasó corriendo a su lado, llenando el ambiente con risas y gritos que contrastaban con la seriedad que los rodeaba. Esa alegría parecía un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que podían recuperar. Mariana tomó aire profundo. Papá, hoy es un día de unión. La gente está aquí porque ama a mamá. ¿No deberíamos hacer lo mismo? Tomar el riesgo de buscar y entender. Su padre había bajado la mirada, y por un momento Mariana creyó que su resistencia se había volatilizado. Pero el silencio pesaba entre ellos, tan pesado que podía casi tocarlo. ¿Y si al final solo nos hace daño? ¿Y si lo que descubro no vale la pena? Pero no lo sabes, papá. Enfrentar lo desconocido puede ser aterrador, pero también puede ser liberador. Este es el momento de no ser prisioneros del pasado, insistió Mariana, su voz crecía en intensidad. Si las cosas se han perdido, podemos encontrarlas juntos. Si no lo hacemos, siempre te quedarás con la promesa de lo que podría haber sido. El padre de Mariana la miró de nuevo. Era un fuego de emociones cruzadas, miedo, amor, pero sobre todo duda. ¿Y si descubrimos algo que no podemos cambiar? Mariana, recordó, la frustración asomando en su voz. Entonces lo enfrentaremos juntos. Por mamá, por nosotros. ¿No quieres saber la verdad? ¿Quieres seguir en la sombra de lo que pudo haber sido? La pasión de Mariana encendía sus palabras, y el público a su alrededor comenzaba a sentir esa energía. La duda de su padre podía convertirse en determinación, y en ese tenso momento, para sorpresa de Mariana, su padre asentía lentamente. Si esto es más grande de lo que pensé, quizás deberíamos ver ese legado. Pero necesito tu promesa de que no te hundirás en la oscuridad, como yo lo hice. Los ecos del festival cercanos comenzaban a desvanecerse mientras Mariana siente la chispa de la esperanza brillar más fuerte en su corazón. Juntos lo haremos. Por mamá, sin embargo, en medio de la reunión, una figura desconocida apareció en el umbral del parque. Con un semblante serio, su mirada deslizó sobre ellos, y su postura parecía señalar algo más profundo que cualquier secreto que Mariana imaginara. Un sentimiento inquietante se formó en el aire, un nuevo misterio comenzó a desarrollarse. ¿Qué era lo que esa figura sabía que podría cambiarlo todo? Mariana sintió que un nuevo desafío se acercaba, algo que ni ella ni su padre podían haber anticipado. La figura desconocida avanzaba lentamente, como si el tiempo a su alrededor se hubiera ralentizado. Mariana sintió que su corazón se aceleraba con cada paso que daba aquel extraño. Sus amigos, que antes ofrecían apoyo incondicional, se hicieron a un lado, contagiados por una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Quién es esa persona?, murmuró Valeria, su voz apenas un hilo. Mariana no lo sabía, pero la mirada intensa de aquella figura la intrigaba y la llenaba de inquietud. Ven, instó su padre, al tiempo que se acercaba un poco más, tratando de proteger a su hija de lo desconocido. Mariana sintió un tirón en su estómago, la adrenalina surgiendo como un torrente. No era solo un extraño, era un recordatorio de que los secretos familiares podían tener caras y voces que permanecían ocultas. Cuando esa figura finalmente llegó cerca, Mariana pudo distinguir sus rasgos. Era una mujer mayor, con cabellos grises que caían sobre sus hombros y una mirada que parecía atravesarla. Mi nombre es Elena, dijo la mujer, con una voz profunda y segura, y he venido para ayudarlos. Hemos estado buscando respuestas sobre nuestra familia, respondió Mariana, tratando de mantener la calma. La mujer asintió, como si ya supiera más de lo que imaginaban. Hace muchos años, una decisión cambió el rumbo de su familia, explicó Elena. Y hay más en esta historia de lo que imaginas. Es urgente que la conozcáis antes de que sea demasiado tarde. La intensidad en sus ojos hizo que Mariana sintiera un escalofrío. ¿Demasiado tarde para qué?, preguntó, su curiosidad tiñendo las palabras de incertidumbre. Para salvar a tu madre, respondió Elena, casi en un susurro. Esa afirmación golpeó a Mariana como una ola.
En un instante, sus miedos se hicieron más palpables, y el peso de la situación se desbordó. El mensaje crudo parecía confirmar sus peores sospechas. Había algo más que una enfermedad, algo profundamente arraigado en el historial familiar que necesitaban desenredar. Su padre, antes inerte, ahora se movía inquieto, con las cejas fruncidas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes ayudar? La vulnerabilidad en su voz era evidente. Finalmente, la preocupación había superado al orgullo. Los secretos pueden ser un veneno, dijo Elena, bajando la voz como si lo que iba a revelar no fuera seguro en su entorno. Tu madre ha estado cerrando las puertas a su pasado, y eso le ha costado. Hay un pacto, un vínculo que si se sana, puede liberar la carga que la precipita hacia la enfermedad. Mariana sintió que el aire se le escapa. ¿Qué pacto? ¿De qué estás hablando? Cada palabra era como un hilo que se desenredaba lentamente, pero su mente luchaba por captar la magnitud de la revelación. La vida de su madre tiene un hilo invisible que conecta con sus ancestros. Si no enfrentan su historia, la perderán para siempre, afirmó Elena. La urgencia en su voz llenó el espacio, cargando el ambiente de tensión. Mientras todos escuchaban, los rostros de sus amigos reflejaban un sinfín de emociones: miedo, esperanza, confusión. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Era un momento decisivo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, sintiendo que la voz de su padre, en ese momento, aún cargaba ecos de desconfianza, pero el deseo de salvar a su esposa superaba cualquier renuencia. Deberán enfrentar sus raíces. Hay una ceremonia antigua que debo guiarlos a realizar. Ahí conocerán verdades ocultas y el poder para comenzar a sanar. Elena desvió la mirada hacia el cielo, como si esperara algún tipo de señal. Mariana tomó la mano de su padre. La decisión de actuar comenzaba a formar una nueva realidad. Pero la inquietud de esa verdad la atenazaba. ¿Qué secretos estaban a punto de descubrir? ¿Y cómo cambiarían esos secretos sus vidas para siempre? Justo cuando empezaban a aceptar la idea de iniciar ese camino, una sombra apareció entre la multitud. Era un rostro conocido, uno que Mariano nunca pensó volver a ver. La impresión de ese encuentro, el cicatriz que abriría viejos conflictos y preguntas olvidadas. Clamaba por atención. Mariana sintió que su corazón latía descontrolado. El laberinto de secretos había comenzado y parecía que cada paso las llevaría a un destino que ni la misma esperanza podría predecir. ¿Quién era esa persona y qué papel jugaría en la lucha de su familia? La intriga impregnaba el aire, dejando la sensación de que, sin importar lo que fuera que se acercara, cambiaría todo para siempre. Mariana sintió un nudo en la garganta al reconocer el rostro que se acercaba. Era Leticia, su hermana mayor, que había desaparecido del hogar familiar hacía años, después de una pelea que había dejado cicatrices profundas. La había recordado con cariño, pero también con rencor, como se recuerda a alguien que se escapa de las expectativas, que se aleja cuando más se le necesita. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, su voz atravesada por una mezcla de sorpresa y desconfianza. A su lado, su padre apretó los puños, claramente contradictorio en su propia alegría de volver a ver a su hija y su resentimiento por su ausencia. Leticia se detuvo frente a ellos, su expresión no mostraba arrepentimiento, sino una necesidad urgente de conectarse. Vine porque escuché sobre tu madre. Sé que está enferma y, aunque no estuve presente, siempre he querido ayudar. Elena dio un paso atrás, observando atentamente la dinámica familiar. Mariana pudo sentir cómo las preguntas y emociones se acumulaban a su alrededor, como si el aire mismo estuviera pesado con ellas. No entiendo, Leticia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no volviste antes? La frustración salió con fuerza, su voz resonó como un eco de la empatía que había llevado a rastras durante tanto tiempo. Porque siempre fue más fácil huir que enfrentar la verdad, confesó Leticia, sus ojos llenos de lágrimas. Pero Elena me habló de la ceremonia, y me dijo que ahí podría encontrar respuestas. Que mi historia, nuestra historia, estaba inextricablemente ligada a la de mamá. Mariana sintió que el suelo se movía debajo de ella. Esta conversación, este reencuentro, estaba abriendo heridas que creía cerradas, pero al mismo tiempo, ofrecía una pequeña rendija de luz. ¿Cómo sabes de la ceremonia? Sus palabras eran cautelosas,
cargadas de dolor. A través de un amigo, respondió Leticia, incapaz de disimular el pesar en su rostro. Él le cuenta a Elena de un pacto familiar, un pacto que no debería haberse roto. Y me dijo que si no buscábamos sanar esos lazos, seríamos consumidos por ellos. Mariana miró a su padre, cuyas facciones se relajaban, aunque el dolor seguía presente. Tal vez deberíamos escucharla, sugirió, su voz vacilante. La vida de tu madre está en juego, pero no podemos olvidarnos de lo que pasó, interrumpió Mariana con tristeza. No puedo permitir que eso se convierta en otra carga. Lo sé, Leticia replicó, la intensidad en su mirada brillando. Pero dejarlo todo atrás no nos sanará. Si hay un motivo por el que estamos aquí, quizás valga la pena intentarlo juntos. Mientras la tensión aumentaba, una brisa fría pasaba entre ellos, arrastrando hojas secas que giraban en el aire, acentuando el ambiente convulso. A medida que se miraban, sentían que el tiempo se detuvo de nuevo, absorbiendo los suspiros y el temor que manipulaba cada palabra. Finalmente, Elena, siempre presente, intervino con suavidad. La ceremonia no solo es para descubrir la verdad, es también una forma de liberarse de las ataduras que los unen, de ver los fantasmas del pasado y transformar la angustia en esperanza. Mariana sintió un poder formarse a su alrededor. Ahí estaba la opción, seguir aferrándose al pasado o dar un paso decisivo hacia lo desconocido, enfrentar la sombra que los había estado persiguiendo. Se dio cuenta de que todo estaba interconectado, como hilos de un tapiz complicado, y estaba lista para ver cómo se deshilachaba frente a sus ojos. Está bien, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que la unidad, aunque frágil, podía llevarlos a la luz. Si vamos a hacer esto, debemos comprometernos todos. Mientras sus miradas se cruzaban y se unían en la decisión, una nueva sombra emergió desde la multitud. Era un hombre de pie, observando con una sonrisa inquietante, su figura desdibujada por las luces del atardecer. Su presencia traía consigo un aire ominoso que resonaba en sus corazones, como un eco de advertencias antiguas. Mariana sintió que un escalofrío la recorría. La historia estaba a punto de expandirse de nuevo. ¿Quién era ese hombre y qué papel jugaría en su búsqueda de la verdad? La incertidumbre llenaba el aire, y con cada paso hacia el futuro que daban, el escenario se volvía más complejo, más peligroso. Las respuestas estaban más cerca, pero también lo estaba el caos. ¿Podrían manejar la revelación, o quedarían atrapados, una vez más, en los secretos de su familia? Mariana mantenía la mirada fija en el hombre de pie entre la multitud. Algo en su postura, como si orbitara un misterio, la hizo sentir una punzada de miedo. Su padre, al notar el cambio en la expresión de Mariana, se acercó sutilmente, colocando una mano en su hombro. ¿Quién es?, preguntó él, la voz baja, pero llena de inquietud. No lo sé, respondió Mariana entre dientes, sin apartar la vista de aquel desconocido que parecía un extraño y al mismo tiempo, un recuerdo olvidado. El hombre, vestido con un abrigo negro que contrastaba con la calidez del atardecer, sonrió aún más, como si la incomodidad que sembraba le resultara placentera. Leticia, que había estado al margen, se adelantó. Ese es Ignacio. Pronunció su nombre como si le pesara, como si un eco de su pasado resuena en cada sílaba. Un amigo no, mejor dicho, un amigo de mamá. Un hombre que siempre estuvo presente cuando las cosas se complicaron. Mariana frunció el ceño, sintiendo que la revelación era una pieza de un rompecabezas que aún no lograba encajar. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se ha aparecido ahora? Ignacio, percibiendo la tensión, dejó de sonreír y se acercó al grupo. Vine a ofrecerles respuestas, dijo con un tono suave pero convincente, como si cada palabra fuera un ancla que trataba de hundir al trío en la complejidad de su historia. La ceremonia es importante, pero hay cosas que deben conocerse antes de que se celebren. Cosas que involucran su historia, su familia y el pacto que nunca debió romperse. Mariana sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué pacto? Ignacio la miró a los ojos, y por un instante, ella pudo vislumbrar un profundo dolor reflejado en su mirada. Un pacto hecho en la desesperación, en un momento de crisis. Un acuerdo que unió a su madre y a aquellos que la acompañaron en el pasado. Pero la vida se interpuso, los lazos se deshicieron, y ahora, las consecuencias las enfrentamos todos.
Su mente giraba con las palabras que escuchaba, incómodas pero necesarias, como una medicina amarga que hay que tragar. ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo?, preguntó casi en un susurro, sintiendo la presión de su padre a su lado. Ignacio dio un paso atrás, mirando a Leticia antes de continuar. No se trata solo de su madre. Se trata de ellas, de sus lazos rotos, de lo que se ha perdido en el camino. Debemos reunirnos, todos los involucrados. Si no lo hacemos, lo que está a punto de suceder puede ser irreversible. Irreversible, repitió Mariana, su voz un hilo de preocupación. Sí, contestó Ignacio, mirando a cada uno de ellos, ese desconocido que sienten al fondo de su ser, el que acaricia su historia y su dolor, vendrá a cobrar lo que es suyo. La ceremonia es tanto un renacer como una prueba. Y el tiempo corre, la brisa, antes apenas perceptible, se intensificó, llevando con ella murmullos de la multitud como un oleaje inquieto. Mariana se volteó hacia Leticia, sus ojos llenos de interrogaciones. ¿Vas a ayudar? ¿Realmente quieres ser parte de esto? Leticia respiró hondo, las lágrimas brotaron nuevamente. Quiero, pero no sé cómo, ni si será suficiente. Ignacio los observaba, como un director de orquesta esperando que cada músico se preparara para la sinfonía que estaba a punto de comenzar. Solo ustedes pueden decidirlo. La confianza es la primera nota de esta composición. Mariana sintió que el peso de su familia sobre ella se hacía más denso, como si cada historia oscura que enterraron en el pasado gritara por ser escuchada. ¿Qué pasará si no lo hacemos?, preguntó. Las sombras no conocen la piedad, dijo Ignacio con firmeza, y si no enfrentan su historia, su madre pagará el precio más alto. Una sensación de urgencia recorrió su cuerpo, y con cada latido de su corazón, comprendió que el futuro de su madre no era solo un asunto de familia, sino un acto de valentía y reconciliación. La ceremonia se acercaba, pero sus fantasmas también. Antes de que pudiera formular una respuesta, las luces del atardecer empezaron a desvanecerse, dejando un horizonte vacío mientras una neblina comenzaba a descender. El misterioso hombre tenía razón, las sombras estaban más cerca de lo que pensaban. ¿Podrían unir sus corazones y sanar las heridas del pasado antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta se encontraba en la mesa que se preparaba para la ceremonia, y Mariana sabía que debían ir, pero el camino por delante estaba lleno de sorpresas inesperadas y decisiones difíciles. El eco de la historia familiar resonaba, y con cada paso hacia lo desconocido, la verdad se apoderaba de ellos. Pero en la distancia, sombras más oscuras aguardaban que nuevos secretos estaban a punto de revelarse en esta búsqueda. La ceremonia sería solo el comienzo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el murmullo de la multitud, la sensación de estar rodeada de extraños que, en realidad, tenían un eco de familiaridad. Al mirar de nuevo a Ignacio, se dio cuenta de que no solo era un espectador en este escenario, sino un actor crucial en una obra que parecía escrita hace mucho tiempo. ¿Dónde debemos reunirnos?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. Si Ignacio tenía las respuestas que necesitaban, no podía retrasar mucho más la confrontación. Su padre asintió, como si la misma fe en ella pudiera infundir un poco de valor en sus venas. Hay un lugar, dijo Ignacio mientras su mirada se perdía en la distancia. Un punto inquebrantable en el bosque, donde el tiempo y la memoria se cruzan. Allí es donde deben escucharse entre ustedes y recordar no solo lo que han perdido, sino lo que deben salvar. Leticia se estremeció, comprendiendo lo que eso significaba. El bosque, murmuró, como si pronunciar su nombre invocara viejos miedos. El mismo lugar donde mamá siempre nos decía que no fuéramos, completó Mariana, su voz casi un susurro. La historia de su madre siempre había incluido advertencias sobre el bosque, un lugar cargado de secretos y, para ella, sombras. Sin embargo, ahora se encontraba frente a la oportunidad de enfrentarse a esas sombras. Las palabras de Ignacio resonaban en su mente, las sombras no conocen la piedad. Debemos ir, insistió Mariana, sintiendo que cada segundo que pasaba se convertía en un ladrillo más en el camino hacia un destino incierto. No importa lo que tengamos que enfrentar. El rostro de Leticia se iluminó con una esperanza tenue pero persistente, y cuando miró a su hija, vio la determinación en sus ojos. Está bien. Vamos a hacerlo.
La decisión les otorgó un nuevo aliento, aunque el peso de lo que les esperaba aún se cernía sobre ellas. Con Ignacio al frente conduciendo su camino, el trío se adentró en el bosque. La vegetación crecía espesa, los árboles altos se alzaban como vigías, y la neblina envolvía todo con un aire casi etéreo. Mariana podía sentir la historia palpitar en el aire. Era como si el mismo bosque respirara, agazapado en sus secretos. Mientras avanzaban, las sombras se movían en el rincón de su visión, pero no eran solo sombras. Eran recuerdos, ecos de risas y cansados suspiros de vidas que habían transitado por ese sendero antes que ellos. ¿Recuerdas cuando jugábamos aquí de pequeñas?, preguntó Leticia, ahogada por la nostalgia. Esos días se sienten tan lejanos. Pero están aquí, también, afirmó Mariana, su voz firme. Las risas, los juegos, incluso el miedo. Todo esto forma parte de nosotros. Había algo sanador en ese regreso, como si las raíces de su pasado podrían alimentarlo con amor y esperanza. De repente, un movimiento entre los árboles llamó su atención. Ignacio levantó la mano para detenerlos. Estamos cerca, dijo en un susurro urgente. La tensión en el ambiente creció como el pulsar de un tambor, y las sombras, ahora indistinguibles, parecieron acercarse un poco más. Fue entonces cuando Mariana notó algo en el suelo, un símbolo, apenas visible entre la maleza. ¿Qué es eso?, preguntó, agachándose. Ignacia. Es un símbolo antiguo, explicó Ignacio, acercándose. Una marca de unión y traición, de promesas hechas y olvidadas. Significa que aquí, en este lugar, muchos destinos se entrelazan. ¿Destino? Mariana se sintió unida a algo más grande. La idea de que estaban a punto de desentrañar una historia que no solo era suya, la llenó de una emoción intensa. Sí, dijo Ignacio con una mirada grave. Aquí es donde todo empezará a revelarse. Pero tendrán que estar listas para lo que viene, porque la verdad no siempre es reconfortante. El aire se volvió pesado, y Mariana volvió la vista hacia Leticia y su padre. Ambos estaban en choque, pero también conectados, listos para enfrentar lo que parecía un destino ineludible. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una voz emergió de las sombras, potente y resonante. Susurrando en la penumbra del bosque. He esperado mucho tiempo por este encuentro. El corazón de Mariana se detuvo un instante. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiar todo. ¿Quién estaba allí y qué secretos guardaba? La expectación en el aire era casi eléctrica, y con cada respiración, estaba más convencida de que ya no había vuelta atrás. La ceremonia de su familia no había hecho más que empezar. Mariana sintió cómo su respiración se entrecortaba. La voz que emergió de las sombras era profunda, tan familiar como extraña, y el rostro del misterio que la rodeaba se iba esbozando poco a poco. La silueta se movía lentamente entre los árboles, como si el bosque mismo la hubiera tomado bajo su ala. Soy yo, dijo la figura, el eco de su voz resonando con una extraña mezcla de amor y melancolía. En un instante, Mariana reconoció esos ojos, brillando con la luz de recuerdos olvidados. Era su madre. Mamá, exclamó Leticia, su voz llena de incredulidad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras la imagen se hacía más nítida, carios sellados de desamor, de culpa, de promesas no cumplidas. Tenía que venir, continuó la sombra que ahora no era solo un alma perdida, sino una madre valiente. Me han mantenido lejos de ustedes, pero no he olvidado mi promesa. Debemos enfrentar juntos lo que está oculto en estos árboles. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Tenía acaso su madre una conexión con el bosque que nunca había comprendido del todo? Una voz dentro de ella suplicó que se acercara, pero el miedo la mantenía atada en su lugar. Cuando llegué aquí hace mucho tiempo, empezó a explicar su madre con calma, hice un pacto. Ofrendé mi fuerza para protegerlas de lo que acechaba en la oscuridad. Pero eso me costó. Y el tiempo, dudó por un instante, el tiempo ha cobrado su precio. Ignacio había estado en segundo plano, observando la escena con atención y respeto. El bosque es un lugar de poder, donde la vida y la muerte coexisten en un ciclo eterno. Su madre se ha convertido en guardiana de los secretos que aquí residen, explicó.
Guardiana, murmuró Mariana, dándose cuenta de todo lo que eso implicaba. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no luchaste más por nosotras? Leticia hizo un movimiento, como si quisiera tocar a su madre, pero la figura se desvaneció un poco, como un reflejo en el agua que se trastoca con el más mínimo movimiento. Estaba atrapada entre el deber y el amor. Pero ahora, ustedes son el motivo por el que estoy aquí. Aún hay tiempo para romper el ciclo. ¿Romperlo? ¿Cómo? Preguntó Mariana, su corazón latiendo con fuerza a medida que la verdad comenzaba a revelarse como las hojas que caen en otoño. Recuerden el símbolo, dijo su madre, sus ojos brillando con una intensidad que hacía eco de su antiguo amor. No solo es una marca. Es la clave para desatar el poder que se ha mantenido a raya por generaciones. Tienen que unir sus voces, y así, dar vida a la esperanza. El aire se volvió electrizante, como si el propio bosque reconociera la importancia del momento. Mariana sintió que el peso de su herencia caía sobre sus hombros, y, al mismo tiempo, le daba la valentía que necesitaba. Y aunque en su mente aún persistían las dudas, una chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Vamos a hacerlo, mamá, sostuvo. No tengo miedo. Entonces prepárense, respondieron las sombras alrededor, ofreciendo confianza. El tiempo se acaba. El ritual por venir no será solo un momento de revelación, sino la batalla final por lo que son, por lo que deben proteger. Cuando el eco de sus palabras se disipó, Mariana y Leticia, entrelazadas por las antiguas promesas de amor familiar, se miraron a los ojos y se dieron cuenta de que el bosque había cambiado. No eran solo tres figuras perdidas. Eran guerreras, listas para enfrentar el desafío que se les venía encima, a medida que comenzaban a alzar sus voces, levantando sus corazones en un canto ancestral. Un viento repentino sopló desde lo más profundo del bosque, trayendo consigo un susurro ominoso que hizo temblar hasta las raíces. El tiempo está llegando. ¿Lograrán desentrañar los secretos del bosque y la conexión oculta de su madre? ¿O las sombras del pasado se los llevarán lejos, dejando solo ecos de un amor que no pudo prevalecer? El clamor por la verdad apenas había comenzado. Mariana sentía que el aire a su alrededor se llenaba de energía, como si el bosque mismo hubiera decidido escuchar su llamado. Junto a Leticia, sintió que cada nota en su canto ancestral resonaba más allá de sus cuerpos, guiándolas hacia un destino que parecía al mismo tiempo aterrador y liberador. Las sombras que durante tanto tiempo habían acechado a su madre y a su familia comenzaban a moverse en la penumbra, sintiendo el poder de su unión. El rostro de su madre, aunque etéreo, estaba lleno de determinación. Ustedes no están solas. Siempre he estado con ustedes en espíritu, pero ahora necesito que se enfrenten juntas a lo que ha sido una carga. Necesitan recordar sus raíces, dijo, y su voz resonó con una autoridad materna que inquietaba y calmaba a la vez. Mariana y Leticia comenzaron a formar un círculo, mientras Ignacio, siempre vigilante, las rodeaba con apoyo de presencia. Las luces del atardecer tenían una calidad mágica, reflejando en la neblina del bosque, y las hojas caían a su alrededor como si celebraran el renacer de su familia. Recuerden el pacto, Ignacio, su voz firme como un ancla en medio del mar de emociones. La clave para romper el ciclo se halla en el amor, no en el miedo. Deberán recordar lo que significa realmente ser parte de esta familia. Mariana recordó las risas, las historias que su madre le contaba de su niñez, las noches llenas de sueños en su casa, también los momentos de dolor que alguna vez habían creído olvidados. No dejaremos que el pasado nos defina. Somos más fuertes juntas, gritó, sintiendo la valentía burbujear en cada fibra de su ser. Con la determinación palpable en sus corazones, las tres comenzaron a pronunciar las palabras que su madre les había enseñado, la melodía fluyendo entre ellas como un río de esperanza. Sentían el bosque vibrar, como si despertara de un sueño largo y pesado. De repente, el aire se volvió denso y cargado, las sombras avanzaban, pero esta vez estaban alineadas detrás de ellas. Era el momento. Las mujeres habían pasado de ser víctimas a guerreras, listas para empoderarse. El suelo tembló, y el símbolo que había aparecido en el árbol comenzó a brillar intensamente, llenando el espacio con luz cálida. Mariana podía sentir la presencia de sus ancestros, de su historia, resonando en su interior.
En ese instante, su madre se materializó más, su forma cobrando vida desde la penumbra. Su rostro, ahora lleno de amor, irradiaba tranquilidad. Has demostrado valentía, mi niña. Ahora, espero que enfrentes lo que está a punto de llegar, vislumbra, y Mariana aceptó la verdad en su corazón. Las figuras sombrías que antes parecían amenazantes ahora mostraban su esencia. Eran ecos de la historia de la familia, atrapados en un ciclo de culpa y tristeza. Sus murmullos comenzaron a cobrar sentido, un viaje desde el pasado hacia el perdón que reclamaban. Uno de esos ecos se adelantó, un ser que llevaba el peso de las decisiones pasadas. No tienes por qué tener miedo, dijo el espectro. Este es un lugar de sanación, un punto donde la verdad puede liberar lo que ha estado dormido. Solo necesitas aceptar lo que eres, y atar los cabos sueltos. Las tres mujeres sostuvieron sus manos, sintiendo la fuerza del amor familiar unirse, eran lo que siempre debieron ser. Estamos listas, afirmó Leticia, su voz resonando con cada golpe de su corazón. El tiempo pareció detenerse mientras recitaban la última parte del ritual, empoderadas por la certeza de que un nuevo comienzo era posible. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, transformándose en luces que iluminaban el camino hacia el futuro. Juntas, alzaron sus manos al cielo, los ecos del bosque resonando con la melodía de su canto. En ese instante, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, la sanación se esparció por toda su familia, viajando hasta la cama donde su madre había estado postrada. Sin embargo, la luz que emanó no solo iluminó a su madre, sino que también atravesó a su padre, que había seguido los pasos de sus hijas hasta él. Bosque, sintiéndose profundamente tocado por su valentía. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de la fuerza del amor y la unión, comprendiendo finalmente la necesidad de la familia. Los ecos de la ceremonia terminaron, y una nueva luz se elevó en el horizonte, una promesa de que, a pesar de los desafíos, siempre habría esperanza y amor en sus corazones. Cuando la neblina se disipó, Mariana sintió que el bosque, que antes parecía sombrío y amenazante, era ahora un hogar lleno de historias por sanar. Lo logramos, murmuró Leticia, brazos abiertos mientras la calidez del abrazo familiar se expandía a su alrededor. Mariana miró a su madre, brillando con una luz renovada, y sintió que la conexión entre todas era más fuerte que nunca. Su familia había vuelto a unirse, recuperando lo que pensaron perdido en el camino. Mientras caminaban hacia la salida del bosque, el sol se alzaba en el horizonte. Todo estaba por comenzar de nuevo. Mariana supo que, aunque la vida les presentara retos, con amor y unidad, siempre podían levantarse y avanzar, encontrando el camino a la esperanza. El eco de lo que habían vivido se llevaba consigo un mensaje profundo: siempre es posible sanar. Siempre se puede volver a empezar. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y cuéntame en los comentarios tus reacciones sobre este final tan emotivo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal. Hazlo.